la bendición de mi Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Es mi deseo y mi oración para todos mis hermanos, estimados hermanos, en este día. Gracias a Dios porque nos concede estar aquí una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor esté con cada uno de ustedes y sus familias. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración. Aquí una vez más, transmitiendo la palabra de Dios para estos tiempos proféticos y tiempos históricos. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Y cada día que va pasando, tenemos que aprovecharlo, en verdad. Tenemos que aprovechar cada día, cada hora y cada minuto que tenemos, no malgastar el tiempo, sino que estar siempre alertas, siempre redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Si la palabra así está escrito, mirad pues cómo andéis, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y si esa era la verdad en el tiempo del principio de la iglesia, ¿cuánto más, qué más grande verdad no será a hoy en este tiempo que estamos hoy viviendo? Y precisamente quiero hablar sobre ese tema y voy vamos a leer para dos escrituras. Quiero compartir con ustedes, si es que nos alcanza el tiempo, Hechos capítulo 2. Hechos y capítulo 2. Dice de la siguiente manera, y el tema de hoy es el doble cumplimiento de ciertas escrituras. El doble cumplimiento de ciertas escrituras proféticas e históricas. Muy importante para que podamos entender el tiempo en que hoy estamos viviendo. Mis estimados hermanos, estamos viviendo en un tiempo, oigan lo que voy a decir, los últimos 10 años ha aumentado el porcentaje de suicidios entre la juventud más de 60%. Eso es increíble, más de 60%. La prensa no lo dice, pero aún más que las víctimas de la plaga, de la pandemia, son las víctimas de la depresión y la víctima de suicidios, quienes se quitan la vida. El que se quita la vida es porque ya no encuentra la orilla, no haya qué hacer. Una terrible desesperación. Y para cortar, según ellos, para cortar lo terrible de su desesperación, entonces se quitan la vida. Qué terrible, sabiendo qué es lo que está después de esta vida. Entonces tenemos que ver que el tiempo en que estamos hoy viviendo no lo tomen, y esa presión no nomás llega a la gente inconversa, también llega a los cristianos. Por tanto, mi hermano, mi hermana, si ha sentido presión física, espiritual, moral, familiar, matrimonial, presión, tristeza, a veces desánimo grande sin razón, no te preocupes. Si estás buscando a Dios, no creas que nomás eres tú. Es un mundo que está experimentando el tiempo. Y la Biblia lo habló, dijo el Señor, que los hombres estarían en sus corazones en una situación desesperante. Entonces es el tiempo en que vivimos y necesitamos discernir el tiempo en que estamos hoy viviendo. Hechos capítulo 2, repito, voy a leer, es importante entender y comprender el doble cumplimiento de ciertas escrituras en la palabra de Dios. Y aquí está una, Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo:
varones de judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. ¿Por qué está diciendo eso? Pues si leemos Hechos capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 13, entonces leemos cómo se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y está toda la lista. Entonces, dice así la palabra del Señor, el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Y había gente ahí de todas las naciones, partos, medos, elamitas, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, África, Cirene, cretenses y árabes. Todos estos había ahí reunidos y oían a los hermanos hablar en otras lenguas, en sus propias lenguas, alabando a Dios, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, están embriagados. Verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, son las 9 de la mañana. Mas esto que ustedes están viendo es lo que fue dicho por el profeta Joel, aproximadamente 500, 600, 700 años antes de que ocurriera. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Y esto es lo que dijo el profeta Joel, lo que había dicho, lo que fue dicho por el profeta Joel. Aquí está la profecía. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Verso 19. Y el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, el verso 20, leímos aquí el verso 17, 18, 19 y 20. El verso 20 es la venida del Señor. Y luego el verso 21, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, aquí tenemos algo muy importante. Esto es en el día de Pentecostés. Esto ocurrió hace 2000 años, esto que estamos aquí leyendo. Pero quiero llamar su atención al verso 17, 16 y 17. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Dijo Joel, será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que lo que ocurrió en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que estaban ahí reunidos, y entonces
esto que ocurrió, ¿cómo lo explica? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es esta profecía del profeta Joel se cumplió. Se cumplió en el día de Pentecostés. Pero quiero llamar su atención a algo muy importante. Y esto es, dice Joel, será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ah, aquí está algo muy importante y es importante explicarlo. Los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? Estamos viviendo hoy nosotros, postreros días quiere decir los últimos días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Estamos en el siglo XX, siglo XXI. Ahora que regresó Israel a la tierra, el pueblo judío a su tierra. Ahora que Jerusalén es ahora de nuevo la capital de Israel. Los postreros días, las guerras mundiales que han ocurrido en nuestros tiempos, la pandemia, el 9/11, los postreros días, los últimos días antes de la venida del Señor. Bueno, ese es el consenso, es lo que todo el mundo entiende. Pero vamos a ver algo aquí, que Pedro está aplicando esta escritura de los postreros días, la aplica a algo que ocurrió hace 2000 años. Lo aplicó al día de Pentecostés. Y dice que esto iba a ocurrir antes que el Señor, verso 19, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Ese texto todo el mundo lo reconocemos, lo leemos allá en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Encontramos esta escritura para describir la venida del Señor. Dice así, el capítulo 24 y verso 29 de Mateo: y enseguida después de la tribulación o la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto es, y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Esa es la segunda, una descripción de la segunda venida de Cristo. El sol se oscurecerá. Pues acá en Hechos capítulo 2 y verso 20 dice: el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, eso va a ocurrir y luego enseguida viene el Señor. Bueno, eso ya sabemos que es futuro, todavía no ocurre la venida, estamos esperando la venida del Señor. Pero dijo el Señor que antes que Él viniera, Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Cuándo? En los postreros días. Esta escritura se cumplió en el día de Pentecostés porque Pedro no se equivocó. Él estaba lleno del Espíritu Santo cuando citó esta escritura y entonces él describió el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el aposento alto. Él lo describió con esta escritura. Esto es lo que lo que ustedes están viendo, dijo. Esto es lo que dijo Joel. Será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, esa escritura se cumplió en ese tiempo. Y han pasado cerca de 2000 años. Oigan bien, esto es muy importante, porque aquí esto ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. Allá al principio del siglo de la era cristiana. Esto ocurrió aproximadamente en los años 34, 35 de la era cristiana, porque el Señor Jesucristo fue crucificado en poco tiempo antes de eso.
Entonces esto ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. Ahora ustedes y yo estamos ya en el siglo XXI. Cerca de 2000 años han pasado ya. Y miramos que esto ocurrió cuando en el primer siglo de la era cristiana fue el derrama, se cumplió esta profecía. Esta es un ejemplo que estoy dando. Esta es una escritura y muy clara. Por eso estoy usando esta escritura quiero que puedan captar este concepto. Esto se cumplió, esta profecía del profeta Joel, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces ocurrió en el primer siglo. Y vamos a mirar en la historia cristiana, el segundo y tercer siglo comenzó a entrar lo que llamamos la apostasía. Apostatar quiere decir alguien que está en la verdad y se aparta de la verdad. Un apóstata es alguien que ha caminado en la verdad y se aparta de la verdad. Entonces, en el primer siglo hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, después otros más, miles fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el segundo y el tercer siglo, la apostasía, y el cuarto siglo, y la apostasía eventualmente llegó a lo que se le llama la edad del oscurantismo, porque Roma pagana, Roma eclesiástica, escondió la Biblia, el papado escondieron la Biblia de las masas y entonces entró una oscuridad terrible. Hasta en la historia secular se le llama la era del oscurantismo por casi 1000 años. Porque cuando se esconde la palabra de Dios, no hay luz, no hay sabiduría, no hay entendimiento, hay grasa, ignorancia, hay pecados abominables, iniquidad terrible, no hay conciencia cuando se esconde la palabra de Dios. Y esto ocurrió en ya el segundo siglo, y lo había dicho el apóstol Pedro, perdón, lo había dicho el apóstol Pablo, lo profetizó y lo dijo claramente. Dijo, dice así: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán al ganado y van a predicar cosas nefandas, cosas que no son de la palabra de Dios. Va a haber gran engaño. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y estoy buscando la escritura para dárselas para que lo puedan leer exactamente y precisamente. Y leemos aquí dice así, capítulo 20 de los Hechos, el último viaje misionero que hizo Pablo. Hermanos, he aquí, yo sé que verso 25, que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, porque si iba a regresar a Jerusalén. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los líderes, a los pastores. Obispo es un sobreveedor, uno que está vigilando. Ese es un obispo, no es un copetón, alguien con un gran título. Es un obispo bíblico, es un pastor, el que sobrevé sobre la congregación, el rebaño. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después de que yo muera, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán, de entre ustedes mismos se levantarán, apóstatas, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces encontramos esta advertencia por el apóstol Pablo
Esto está, todo lo que encontramos aquí es en el primer siglo. El mismo Señor Jesucristo ministró en el primer siglo. La iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo fue en el primer siglo. La predicación por Pablo a los gentiles por todo Asia, donde se derramó el Espíritu Santo en miles y miles de creyentes, fue todo en el primer siglo. Pero Pablo está diciendo, después de mi partida, después que muramos los apóstoles, van a entrar lobos rapaces, y algunos de entre sí van a llevar ganado para sí mismos y van a engañar, un terrible engaño que va a haber. Así que advirtió de una apostasía que habría de venir. Y leemos la Escritura. Dice que doctrinas, habla la palabra de Dios de doctrinas de demonios. Habla la Escritura, Pablo, cuando escribe en su carta pastoral a su hijo en el Evangelio, escribe y habla de quienes van a predicar doctrinas de demonios. Y las leemos. En la palabra de Dios, capítulo 4 de la primera de Timoteo, dice de la siguiente manera: Empero el Espíritu dice manifiestamente que oigan bien aquí la palabra, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con hacimiento de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Entonces él habla de que vienen tiempos en que no se va a predicar la sana doctrina, habla de doctrinas de demonios en los postreros días. Está advirtiendo esta advertencia está ocurriendo en el primer siglo de la era cristiana. Pero es también el siglo en que se derramó el Espíritu Santo. Pero ya está la advertencia, esto va a ocurrir, van a entrar lobos rapaces, va a haber una gran apostasía. Recordemos que Pablo fue utilizado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Pedro al pueblo judío. Se redujo mayormente a Jerusalén y esa área de Judea, pero Pablo salió por Asia y desparramó, se expandió el evangelio en miles y miles y miles de creyentes al principio en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, para cuando ya murió el último apóstol, Juan, allá a fines del primer siglo, allá en la década de los 90, entonces fue el último de los apóstoles originales, y hubo de los sucesores que siguieron predicando la palabra de Dios en el segundo siglo. Pero ya para el tercer siglo, ya el asunto se había corrompido. Y para el cuarto siglo, que era el año 325, no voy a explicar el concilio de Nicea, y cuando se hizo oficial el cristianismo en el imperio, y luego miramos cómo Roma eclesiástica se levantó después el papado, y era un cristianismo ya corrompido. Y es donde la Biblia fue escondida, llegó la gran apostasía. ¿Qué pasó con todo ese fuego del primer siglo? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¡Qué tragedia! La iglesia nunca ha dejado de existir, pero comenzaron los verdaderos creyentes a ser la iglesia subterránea, la iglesia oficial corrompida, la iglesia eclesiástica se levantó. Lo peor que hicieron fue esconder la Biblia, esconder la palabra de Dios. Y repito, llegó el tiempo del oscurantismo por casi 1000 años. Pero entonces comenzó a haber un leve despertamiento, ocurrió la Reforma. Y después entonces de la Reforma hubo otros avivamientos, comenzó a haber
ciertos avivamientos. No voy a explicar la Contrarreforma ni la Inquisición, pero todo esto miramos que durante el tiempo del oscurantismo, ya el siglo cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10, el siglo 11, 12, 13, 14, 15, 16, todos esos siglos, la verdadera iglesia estaba subterránea, iglesia perseguida, y la iglesia oficial de la iglesia de Roma era la iglesia oficial, entre comillas, cristiana. Pero entonces, ya después de la Reforma, y en el siglo XVII, siglo XVIII, más bien el siglo XVIII, y voy a explicar después qué es lo que comenzó a ocurrir. Hay unos moveres que se les llaman The Great Awakenings, los grandes despertamientos. O sea que comenzaron, hermanos, a haber un despertamiento. Comenzaron la palabra de Dios con la Reforma, la palabra de Dios de nuevo salió a la luz, y por primera vez en Alemania, y voy a dar los datos después, no los tengo en este momento, fue imprenta la Biblia por primera vez. Hubo imprenta, se imprimió la Biblia para que hubiera cientos de Biblias, para que tuvieran acceso los creyentes, las masas, a la palabra de Dios. Y con el imprimir de la palabra de Dios, y al abrirse una vez más la palabra de Dios, entonces, claro, la palabra de Dios entra y da luz a los simples. La entrada de tu palabra, dice el Salmo, da luz a los simples. Siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, comenzó a haber despertamientos espirituales leves y luego más fuertes, Great Awakenings, gran despertamientos, hombres llamados tales como Jonathan Edwards, hombres en Inglaterra que buscaron a Dios en oración y comenzaron a buscar al Señor y comenzaron a leer lo que había ocurrido en el primer siglo, el derramamiento del Espíritu Santo, la búsqueda de Dios, los milagros, los prodigios, y comenzaron a tener hambre en su vida espiritual. Pero una cosa más también sucedió, que al abrirse la palabra de Dios o hacerse accesible una vez más a las naciones, entonces también la ciencia comenzó a brotar. La ciencia, el arte, la ciencia, el avance tecnológico, el avance, el avance de las tareas, de los trabajos, de la maquinaria, la invención de equipo que no se había inventado por siglos. También la palabra de Dios es palabra de sabiduría, y comenzó a traer luz a las naciones, mayormente a las naciones que hicieron la palabra de Dios accesible a las multitudes, a la ciudadanía. Entonces el siglo XVIII, siglo XIX, otros avivamientos, otros despertamientos grandes. Y para el fines del siglo XX nació también el anhelo, casi simultáneo fue el anhelo entre el pueblo judío de regresar a la tierra de Israel. Y a fines del siglo XX, en el año 1897, se llevó a cabo el primer concilio sionista por Teodoro Herzl, en donde él profetizó que en 50 años había de haber una nación. Todo esto, al mismo tiempo que estaba Teodoro Herzl, él hablando sobre esto, había hermanos que estaban orando. Comenzó a haber un despertamiento en el siglo XVIII, un despertamiento de oración, de la palabra de Dios, de arrepentimiento, de la búsqueda de Dios. Y entonces, en el 1897, todo el siglo X, el siglo XX, los años 1890, entonces, y a fines, 1897, ocurrió el primer concilio sionista.
y dirigido por Theodor Herzl, quien profetizó, repito, que en 50 años habría de haber una nación de Israel. Y pasan escasos años, oigan bien, porque ustedes están más familiarizados con un avivamiento grande, un gran despertamiento espiritual que ocurrió, ya no en Inglaterra, ya no en Nueva York, sino que ocurrió aquí en Los Ángeles, California. Después, 1897, a los 3 años, a los escasos 7 años, entonces el gran avivamiento de la calle Azusa, 1906, el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, que se desparramó por todo el país y después por todo el mundo. Esto es en el siglo XX. En el siglo XX ocurre en el 1906. A fines del siglo XIX, 1897, ocurrió, dije, el primer movimiento sionista. Y en el 1906, a principios del siglo XX, se derramó el Espíritu Santo en la calle Azusa. Todavía está la calle ahí. Está la casa donde los hermanos se juntaban. En la calle La Brea, ahí en Los Ángeles, California. Está la casa en donde comenzaron a orar los hermanos. Un grupo de hermanos, blancos, negros, hispanos, mexicanos, a orar. Y se derramó el Espíritu Santo. Esto no había ocurrido a tal grado, hablando en otras lenguas, como así como en el día de Pentecostés. Ahora está ocurriendo en el siglo XX y ocurrió en el siglo I, y todo entre medio no había ocurrido el siglo III, el siglo IV, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. No había ocurrido esto, pero ocurre una vez más en el 1906 en la calle Azusa, y ese avivamiento explotó por todo el mundo. Y nosotros mismos somos fruto de ese derramamiento del Espíritu Santo en el 1906, a principios del siglo XX, y tú y yo estamos aquí en el siglo XXI, mi estimado hermano. Aleluya. Y ahora estamos mirando qué es todo lo que ocurrió, y voy a entrar a tocar esos puntos. La nación de Israel, algo que ocurrió en el 1917, después 1947, 1948, 1967, y progresivamente comenzaron a cumplirse profecías que no se habían cumplido, pero junto con ella se juntó, una vez más se cumplió Joel, el libro de Joel. ¿Será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Se cumplió a principios allá de la era cristiana en el siglo I, y ocurrió de nuevo en forma masiva. En aquel tiempo llegaron judíos de todas las naciones, y ahora, 1906, fue derramada por todas las naciones. Y ahora estamos en el siglo XXI. Han pasado 106, no, 115, 114 años desde la calle, el derramamiento del Espíritu Santo de la calle Azusa, y estamos listos para otro derramamiento del Espíritu Santo. Estamos en crisis, estamos en pandemia, estamos en guerra nación contra nación, reino contra reino. Pero tiene que haber un despertamiento. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos hoy. El tiempo que tenemos. El pueblo de Dios necesita orar, buscar a Dios. Y estamos en un tiempo crítico, crucial. Vienen las elecciones. Dios nos está dando, estamos orando que Dios nos dé un espacio de tiempo, una ventana de oportunidad para levantar un ejército. Para levantar un ejército de oración, para levantar un ejército de intercesores, de guerreros de oración, para que podamos mirar un derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de crisis. El mundo está hambriento. Si hay un tiempo en que se necesita que esto se cumpla de nuevo, es el tiempo en que estamos hoy viviendo, mis estimados hermanos. Una iglesia que ahora necesitamos edificar el altar. Yo les prometí que iba a entrar, y todavía no he dado el detalle porque estoy preparando el material para entrenar al pueblo de Dios
para entrenar y equipar al pueblo de Dios. Algo muy importante, a orar, a buscar a Dios. Muchos tienen el deseo, pero no pasa de un deseo. Nunca lo han hecho. 95% de la iglesia en América y en el mundo libre no tiene una vida estable de oración. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar absolutamente. Y cuando el pueblo del Señor comience a orar, siempre. Hay un canto antiguo que cantábamos y si así empezamos a orar, habrá bendición, habrá nuevas lenguas. El fuego cayó. Sí, Señor, ese es, pero tiene que haber un hambre. Estamos orando, Señor, enséñanos a orar para que se cumpla todos estos movimientos, todo esto que ocurrió desde el día de Pentecostés. Nunca ocurrió un derramamiento del Espíritu Santo sin que antes no fuera precedido por un tiempo intenso de oración. El día de Pentecostés los hermanos estaban unánimes, los 120 unánimes perseveraban en oración, esperando la promesa del Padre. Así que antes de que hubiera el derramamiento hubo tiempo de oración. Antes de la calle Azusa hubo décadas de oración y oración y oración. Señor, derrama de tu espíritu hambre, una sed de Dios. Y entonces ningún avivamiento nunca ha ocurrido sin que antes haya oración, arrepentimiento, búsqueda de Dios. Y Dios está diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es el tiempo, mi hermano, es el tiempo del retorno, es el tiempo de retornar a Dios. Y de cierto que veremos la palabra de Dios cumplida. Esta es la profecía de Joel. Se cumplió al principio del siglo, se ocurrió a principios del siglo XX y hoy tenemos una necesidad urgente de ello. Levanta tus manos y di: Señor, dame hambre, Señor, de ti. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre que derrames de tu espíritu sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi casa, sobre la iglesia, sobre mis amigos, sobre mis hermanos. Derrama, tú lo dijiste, Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y tú dijiste: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Es tu palabra, Señor. Así está escrito, Dios mío. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Llena cada creyente hambre de Dios, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es tiempo, ya no estamos en tiempos normales, ya no esperemos que vamos a estar en los tiempos lo mismos. No, tiene que cambiar todo esto, tienen que romperse barreras, las divisiones en el pueblo de Dios tienen que terminar. Ya no es tiempo de politiquear, ya no es tiempo de andar jalando quién es más, quién tiene más gente, quién soy, títulos, renombres. Eso no importa. Todo lo que importa es que se cumpla la palabra de Dios, que venga como un río y se cumpla y se derrame sobre nosotros. Y ese río sana, ese río redime, salva, sana, trae milagros, sana los corazones quebrantados, sana a los enfermos, salva a los perdidos, levanta a los caídos. Pero alguien tiene que tener hambre. Mi deseo, mi estimado hermano, es que el Señor te bendiga, que la gracia de mi Dios sea sobre cada uno. Todos mis amados hermanos que estoy mirando, que están aquí, que han entrado en la línea, Dios les bendiga. La gracia del Señor. Aquí miro a mi hermana Alicia, Dios la bendiga. Mi hermana Alicia, estamos orando a diario por usted. Por Vicky, que acabas de perder a tu viejito, estamos orando a diario. Que la gracia de Dios y la fortaleza de Dios sea sobre ustedes. Cada uno de mis estimados hermanos, mi hermano Isaac, Abel Gámez, allá de San Luis Potosí, todos nuestros amados, los pastores que están conectados, hombres y mujeres, hermanos y hermanas que están aquí, hombres y mujeres que tienen hambre de Dios. Aleluya. Es el tiempo ha llegado. Tenemos un tiempo muy breve
En menos de 45 días tenemos elecciones aquí en Estados Unidos. Es un tiempo crítico. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos orando al Señor. Estamos orando que Dios, que permanezca la presente administración para que tengamos un tiempo, un espacio más para hacer la obra de Dios antes de que la noche llegue y nadie pueda trabajar. Pero aprovechemos este tiempo. Yo voy a compartir con ustedes. Y tengo una reunión, un concilio que vamos a llevar a cabo, pero voy a compartir con los pastores y luego con mis hermanos. Voy a ponerlo en papel, preparando el material para instruir y preparar al pueblo, enseñándolo a orar, porque el Señor nos enseñó a orar. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ánimo en el nombre del Señor. Estamos en victoria, aunque en aflicciones y pruebas y luchas, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de mis amados hermanos, y estaremos transmitiendo en vivo el domingo. Yo les voy a anunciar, vamos a poner un anuncio, qué es lo que vamos a hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde a mis estimados hermanos. Así sea, la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén.